Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente Gustavo Petro designó a Juan Fernando Cristo como su próximo ministro del Interior. El nuevo jefe de la cartera política confirmó que uno de sus principales objetivos en el cargo será sacar adelante una asamblea constituyente. Vamos a hablar más de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En el departamento de Nariño se presentan 6 bloqueos que mantienen incomunicado a Pasto con la vía al mar, el Cauca y la frontera con Ecuador. En la protesta de los camioneros, estos reclaman que se mantenga el precio del diésel, que se mitiguen los bloqueos en el departamento que afectan la economía de la región y se dé trámite a proyectos de infraestructura vial. Según la alcaldía de Pasto, de las 48 estaciones de servicio, algunas ya no cuentan con gasolina. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Gustavo Petro nombró al almirante Francisco Cubides como próximo comandante de las fuerzas militares. Cubides viene desempeñándose como el comandante de la Armada Nacional y reemplazará al general Elder Giraldo, quien seguirá activo en el servicio exterior. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El huracán Beryl sigue con su paso arrasador por el Caribe. Aún falta lo peor, advierte el gobernador de Jamaica. Grave emergencia en Venezuela por lluvias e inundaciones. Se reportan miles de viviendas afectadas y varias muertes. New York Times asegura que Biden analiza la posibilidad de retirar su candidatura. La Casa Blanca lo niega. El mandatario estadounidense reconoce que casi se queda dormido durante el debate con Donald Trump. Mañana, elecciones en Reino Unido. Las encuestas anticipan retorno de los laboristas al poder y debacle para los conservadores. Arden los bosques en California. Ordenan evacuar a miles de personas. Avanza con fuerza por el Caribe el huracán Beryl. El ciclón ya tocó tierra en Jamaica, donde dejó al menos 7 personas muertas. Vientos sostenidos con fuerza de tormenta tropical ya llegaron al este de Jamaica, donde el huracán Beryl provocará una combinación de mareadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos destructivos superiores a 260 kilómetros por hora, por lo que el gobierno jamaicano declaró zona de desastre por los próximos 7 días. I am now declaring the whole of Jamaica to be a disaster area, in accordance with Section 26 of the Disaster Risk Management Act for the next 7 days. All Jamaica should note that following on this declaration, an island-wide curfew will be in effect. A pesar de que el huracán se debilitó ligeramente y ahora es categoría 4, tras su paso por Colombia, Beryl ha dejado al menos 7 fallecidos, generando preocupación por la rapidez en su formación y por alcanzar la mayor potencia que puede tener en una etapa tan temprana en la temporada de huracanes del Atlántico, algo que es visto como una alarmante precedente. Por ahora se espera que tras su paso por Jamaica vaya rumbo a las Islas Caimán. Los meteorólogos comunicaron que la tormenta podría ser una de las más fuertes que haya afectado a Jamaica en más de 15 años. Y el paso de Beryl dejó una emergencia en Venezuela por el desbordamiento del río Manzanares en el estado Sucre. Al menos 3 personas perdieron la vida. Según el balance oficial de la situación en Cumanacoa, en el estado de Sucre, hay 3 muertos y 4 desaparecidos, 2 hombres y 2 mujeres, por lo que se llevan a cabo labores de búsqueda. Hay 8.000 casas afectadas con distintos niveles de afectación. Ya estamos ahí. Protección Civil está haciendo el censo completo junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Me dicen que a esta hora el censo nos arroja 400 casas con pérdida total. Debido a la fuerza del agua, varias casas han sido arrastradas, obligando al desalojo de decenas de familias. Además, hasta ahora en Cumanacoa, el servicio del internet y electricidad está suspendido, por lo que muchas familias permanecen incomunicadas.
El diario New York Times afirmó que el presidente Joe Biden analiza retirar su candidatura. Si esto llegara a ocurrir, el Partido Demócrata deberá escoger un nuevo candidato en su convención, que será a finales de agosto. Según un reporte del diario The New York Times, en el que citó a un aliado del mandatario estadounidense Joe Biden, el jefe de Estado evalúa si abandona o no sus aspiraciones a la reelección en los comicios del próximo 5 de noviembre. Sin embargo, la Casa Blanca negó esa versión al calificar el informe de absolutamente falso. That is absolutely false. I saw that reporting. We were not given enough time to get back to that reporting, just a couple of minutes, and we asked the president. The president responded directly when asked about this question because we said that we would, and the president said it is absolutely false. Ante la incertidumbre que ha generado el mandatario después del debate catalogado un desastre, Biden se reunirá con gobernadores demócratas y líderes del Congreso cara a cara para demostrar que es apto para continuar gobernando el país. Precisamente el presidente estadounidense Joe Biden reconoció públicamente que casi se queda dormido en el primer debate por la presidencia contra su rival, el exmandatario Donald Trump. Tras el debate histórico entre el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, en el que Biden ha recibido duras críticas por su actuación, donde proyectó una imagen envejecida, con voz ronca y dificultades para concluir alguna de sus frases, aumentando las dudas entre los votantes y miembros del Partido Demócrata sobre su capacidad para seguir gobernando, el mandatario reconoció que casi se queda dormido en el debate, atribuyendo el cansancio a los viajes que había realizado solo días antes a Italia para la cumbre del G7 y a Francia para el aniversario número 80 del desembarco de Normandía. Y así lo confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca. We understand the concerns. We get it. The president did not have a great night, as you all know, and many of you reached out during the debate. The president had a cold. He had a hoarse voice. You all heard it. That's why you reached out. Sin embargo, la preocupación entre los demócratas de perder las elecciones en noviembre aumenta. De acuerdo a un sondeo del medio CNN, el 75% de los electores encuestados cree que el Partido Demócrata tiene más posibilidad de ganar con otro candidato frente a Trump. El aspirante independiente a la presidencia de los Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., fue señalado de abuso y de adicción sexual. Según la revista Vanity Fair, una niñera contratada por la familia de Robert Kennedy Jr. en 1998 denunció que éste la acosaba sexualmente. El político respondió, dijo que el artículo es derivado de un intento de los demócratas de distraer al país. En Estados Unidos, el estado de California reportó alerta roja debido a un voraz incendio que ha consumido más de 1.000 hectáreas en medio de una fuerte ola de calor que azota el oeste del país. Un gran incendio forestal se propagó rápidamente en el norte de California, obligando a las autoridades a emitir órdenes de evacuación y cortar la electricidad. La conflagración comenzó hace 2 días en el condado de Butte, una zona de alto riesgo que ha estado experimentando temperaturas que superan los 37 grados Celsius. Según las autoridades, el incendio se ha extendido a más de 1.214 hectáreas y todavía no logra ser controlado. Los expertos han advertido que la temporada de incendios en California podría intensificarse a finales de esta semana en medio de una prolongada ola de calor y fuertes vientos. Finalizó la campaña electoral en el Reino Unido, que abrirá las urnas en unas horas para las más de 45 millones de personas habilitadas para votar. Según las encuestas, el Partido Laborista regresará al poder. Más de 45 millones de ciudadanos en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, las 4 naciones que conforman el Reino Unido, están llamados a votar en las elecciones generales, que según las encuestas devolverán el poder al partido político laborista de centro-izquierda, como primer ministro Keir Starmer, después de 14 años de gobernanza de los conservadores. Según una última encuesta electoral, el laborismo obtendrá la victoria con más de 418 escaños, y como rara vez se
equivocan en esas informaciones en el Reino Unido, muchos conservadores ya han admitido la derrota, a pesar de que el primer ministro Rishi Sunak insistió en que luchará hasta el final por cada voto. Durante la campaña electoral, los laboristas se comprometieron a sacar al país de su estancamiento económico y social. Las interminables listas de espera en la sanidad, la falta de vivienda asequible, el aumento del crimen o las peticiones de distintos sectores de mejora salarial, lo que ellos le llaman un cambio. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó por un mes más el estado de excepción en 6 provincias del país. Según el mandatario, la medida busca enfrentar la constante violencia atribuida a bandas de crimen organizado y la crisis de seguridad de los últimos meses. Desde que asumió el poder en noviembre del año pasado, Noboa ha emitido en 3 ocasiones diferentes la medida de estado de excepción en Ecuador. Naciones Unidas advirtió que 9 de cada 10 gazatíes han sido desplazados por la guerra, que completa 9 meses. La Organización de las Naciones Unidas nuevamente ha mostrado preocupación ante la situación de desplazamiento que viven los civiles de Gaza. De acuerdo a un reporte de la ONU, 9 de cada 10 gazatíes han resultado desplazados al menos una vez desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre. Y algunas familias han sido desplazadas hasta 9 o 10 veces. Esto debido a los constantes bombardeos y a las órdenes de evacuación por parte del ejército israelí, cada vez que quieren llevar a cabo una operación militar, donde muchas veces los civiles no alcanzan a evacuar y resultan heridos o pierden la vida. La organización recalcó que Gaza es diferente a los demás conflictos armados en el mundo, en el sentido de que los civiles no tienen a dónde huir, ya que todo el territorio es frente de batalla y las fronteras exteriores están cerradas. El gobierno de Israel declaró como estatales 1.200 hectáreas en el Valle del Jordán, en Cisjordania, la mayor incautación de tierras en 3 décadas. Desde los ataques de Hamas el 7 de octubre del 2023, en los que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes, Israel ha declarado como propias unas 2.300 hectáreas de territorios palestinos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunieron en Kazajistán. Ambos mandatarios afirmaron que las relaciones entre sus países están en el mejor momento de la historia. Esta es la segunda vez que los líderes se reúnen en menos de 2 meses. Así reafirman su alianza estratégica en el marco de una sesión de la Organización de Cooperación de Shanghái. En Estados Unidos, la FDA aprobó un medicamento para el tratamiento del Alzheimer en su fase inicial que ralentiza la pérdida de memoria y capacidad cognitiva de los pacientes. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos concedió la aprobación a un fármaco contra el Alzheimer muy vigilado, concluyendo que los beneficios de ralentizar modestamente la progresión de esta devastadora enfermedad superan sus riesgos. El fármaco es conocido como donanemab o Kinsula y fue desarrollado por la empresa Eli Lilly. Se establece como un anticuerpo monoclonal diseñado para ayudar al organismo a eliminar la placa amiloide acumulada en el cerebro, una de las características de la enfermedad del Alzheimer. Según los ensayos clínicos, demuestran que la Kinsula ralentizó el deterioro cognitivo y funcional de los pacientes en una fase inicial, esto en un 35% a lo largo de 18 meses. Según la agencia desarrolladora del fármaco, este debe ser administrado mediante infusión una vez al mes. Pregunta Yamil. Muy buenas noches. ¿Por qué se retiró el ministro Luis Fernando Velasco de la cartera del Interior? Muchos observadores de la política opinan que el ministro Velasco se oponía radicalmente a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, como lo pretende el presidente Petro, y que esa fue la principal razón de su retiro. El ministro Velasco es nuestro invitado de esta noche. ¿Qué tan ciertas son esas versiones, señor ministro? Y gracias por aceptar esta invitación. Hombre, Yamil, gracias por invitarme a tu programa. El 21 de junio
pasada la agenda legislativa 1 o 2 días después de lo que yo he considerado una de las agendas legislativas más exitosas de los últimos años, en donde pudimos entregarle al país la reforma social más importante de las últimas décadas, como es la reforma pensional, en donde dejamos viva la reforma laboral, nos modernizamos con una ley antitaurina que nos conecta con el nuevo pensamiento de los jóvenes, incluso de los niños, con el entorno, con los animales y muchas más iniciativas. Yo dije, bueno, yo creo que hay una tarea que se ha cumplido. Entonces hablé con el presidente y dije, mire, presidente, yo creo que la tarea se ha cumplido. Llevo yo casi 13 meses, hoy ya cumplo 14 meses en el Ministerio del Interior. Entonces yo consideré que ya se estaba cumpliendo un ciclo, el señor presidente estuvo de acuerdo y comenzamos a cocinar la salida mía del ministerio, que fue una salida perfectamente hablada con el señor presidente. Frente a su pregunta, que no la voy a eludir, Yamit, en público y en privado, yo insistí en que la Asamblea Constituyente es una opción democrática contenida en la Constitución del 91, pero que yo la usaría en la medida en que las instituciones estuvieran bloqueadas. En ciencia política se dice que un país está bloqueado políticamente cuando las demandas de los ciudadanos no las puede responder el Ejecutivo, ya sea por decisiones de los jueces o ya sea por decisiones del legislativo. Entonces hay que buscarle alguna salida, y la salida en los regímenes presidenciales es la Asamblea Nacional Constituyente, en los regímenes parlamentarios es que se disuelve el gobierno, se disuelve el parlamento y se van a elecciones. Yo creía y sigo creyendo que en Colombia no hay un bloqueo institucional. Cuando uno entrega una agenda legislativa, después de que el presidente dijo desde el balcón que se acabó la alianza con el Partido Conservador y con el Partido de la U el 1 de mayo hace 14 meses, y sin embargo uno va poco a poco recuperando mayorías y recupera mayorías en Cámara y recupera mayorías en Senado y puede dialogar con el Congreso y puede aprobar más de 20 iniciativas de origen gubernamental y quedan vivas 15 iniciativas de origen gubernamental, pues no puede decir que hay un bloqueo institucional. Yo creo que ahí hay un buen margen para mantener un diálogo con el Congreso, y fue lo que yo propuse. Incluso propuse, ¿por qué no hacer un acuerdo legislativo, un acuerdo nacional legislativo con las fuerzas políticas independientes que nos han venido ayudando a sacar esta agenda legislativa, que han mejorado la agenda legislativa, eso es evidente, y por supuesto con los partidos de gobierno que han sido fundamentales en la agenda legislativa? Con la oposición, yo siempre he creído que en un país es bueno que exista oposición, que hagan control, no es bueno cooptarlos, siempre es bueno que haya una especie en la democracia de Pepe Grillo que le diga, oiga, usted se puede estar equivocando ahí, porque esa voz es necesaria en la democracia. Y por ello yo consideraba que no estaban dadas las condiciones para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso fue lo que yo entendí, señor ministro, en el sentido de que el retiro fue iniciativa suya, respaldada por el presidente, claro está, porque usted no está de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente. Quien da la línea política en un gobierno es el presidente, y quien dice qué ministros permanecen y no es el presidente. No, sí, obviamente, lo hablamos con el presidente, pero el presidente toma las decisiones. Por eso. Pero, a ver, Yamit. No, pero ahí, el presidente sí quiere la Asamblea, usted no. Entonces el presidente dijo, pues, decía. A ver, Yamit, el presidente sí ha lanzado... A ver, déjeme tratar de explicar algo que no es fácil explicar en ciencia política. A ver. Él habla del poder constituyente. El poder constituyente está. El poder constituyente lo reconoce la Constitución del 91 cuando dice que la soberanía reside en el pueblo. O sea, él no está diciendo nada extraño. Él está diciendo algo que existe en la Constitución del 91. Y él quisiera que ese poder constituyente se manifestara más. ¿Cómo? Con grandes asambleas y organizaciones de estudiantes, de campesinos, de víctimas, de personas de la tercera edad. O sea, la base social
organizándose. Él le apuesta a eso. Él cree en eso y me parece que es un elemento central para mover un gobierno y para que ese gobierno tenga resultados. Si hay no miles, sino cientos de miles de campesinos diciendo, bueno, ¿qué hay de nuestra reforma agraria? Pues es mucho más fácil que quien toma decisiones institucionales para poder agilizar la reforma agraria las tome. Entonces el presidente está en eso. Pero él ha venido hablando de la posibilidad de llegar a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy escuché al señor ministro Juan Fernando Cristo, quien va a recibirme la cartera en los próximos días. Me parece un acierto del presidente, es un hombre capaz, con experiencia. Con él hemos compartido y hemos defendido ideas liberales. Él como ministro del Interior y yo como presidente del Senado sacamos adelante la agenda legislativa de los acuerdos de paz en este país con las FARC. Me parece que eso es una cosa importante que recibió el país, que le ha servido al país y por ello insisto en que creo que ha sido un acierto. Pero cuando el señor, el nuevo ministro Cristo, habla de la Asamblea Nacional Constituyente, le pone unas variables que me parecen interesantes. Y es, primero, no es una Asamblea Nacional Constituyente convocada por fuera de la institucionalidad definida en la Constitución del 91. Es decir, por el Congreso. Por el Congreso. O sea, con las reglas. Y él lo dice con toda la claridad. Incluso dice, voy a comenzar a intentar hacer ese acuerdo político nacional, porque dice otra cosa en la que yo coincido con él y lo venía diciendo en los últimos días y en las últimas semanas. Uno no puede hacer, Yamit, una constituyente contra alguien. Ese es un gran error. Como fue el error de intentar hacer un referendo contra una fuerza política metiendo la paz en medio. No. Temas como la paz, temas como el pacto fundamental que es la Constitución, y que se desarrolla a través de una Asamblea Nacional Constituyente con todas las facultades, tiene que surgir fruto de un acuerdo nacional, no es de un grupo de ciudadanos contra otro. En el siglo XIX, cada presidente que llegaba al gobierno en Colombia se dedicaba a tratar de hacer su constituyente y a meter preso a su antecesor. Y le fue mal a Colombia. En ese siglo hubo 19 guerras civiles. Se perdieron oportunidades muy interesantes de desarrollar al país, se crearon las condiciones para que se perdiera Panamá, perdimos territorio, perdimos posibilidades de desarrollar mejor al país, meterlo más rápidamente en la modernidad. Por eso, por esos desencuentros. Y por ello, yo soy de los que creo que una Asamblea Nacional Constituyente no se puede hacer contra alguien. Y eso lo está diciendo Juan Fernando y me parece que lo está diciendo con mucha seriedad. Ahora, se mete el ministro Cristo en una tarea bien compleja. O sea, intentar construir un acuerdo político nacional que desemboque en un acuerdo para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Los temas los definirá el gobierno, los alcances de la Asamblea los definirán quienes hagan los acuerdos. Perdón, los temas no solo los definirá el gobierno y quien entre en el acuerdo. Y yo creo que eso puede tener éxito en la medida en que sea un acuerdo nacional. No es fácil sacarlo en este momento. Pero a ver, señor ministro, su sucesor, el doctor Cristo, dijo hoy claramente que la Asamblea Nacional Constituyente que sería convocada sería para el próximo gobierno, a no ser que él esté hablando del próximo gobierno, incluyendo la prórroga o la ampliación del actual. No. Yo conozco a Juan Fernando, es un hombre coherente. Juan Fernando no va a meterse a cambiar reglas de juego electorales. O sea, y con él lo hablamos 1000 veces, en distintos escenarios. ¿Usted está de acuerdo con la teoría de que el presidente Petro termina su gobierno como está previsto dentro de 2 años? Es que no se necesita que yo esté de acuerdo, es que eso lo dice la Constitución. Pero se puede reformar. Yo no creería, porque para hacer una reforma que modifique el periodo del presidente, del gobernador, del alcalde, del Congreso,
se necesitaría tocar la columna de la Constitución, como lo llama la Corte Constitucional, que es la distribución del poder y los espacios y los periodos del poder. Y eso, en mi concepto, no lo puede hacer ni siquiera el Congreso, lo tendría que hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Que es lo que está pidiendo el señor presidente de la República. Pero por eso me gusta que estén hablando del próximo periodo. Pero ¿qué es lo que va a pasar, Yamir? Pues yo soy respetuoso de la línea política del presidente, creo en el proyecto político, lo ayudé a concretar, invité a mis copartidarios los liberales a que estuviéramos en la línea progresista en el pasado debate electoral de hace 2 años y no en la línea de la derecha, que era la otra opción. O sea, es evidente que yo creo en este proyecto, pero también creo que el gobierno y Juan Fernando, que es un hombre con tanta experiencia, tiene la posibilidad de continuar lo que dejó iniciado. Un acuerdo legislativo que deja mayorías en Cámara y Senado para sacar las iniciativas que son lo que la gente está pidiendo. ¿Qué está pidiendo la gente? La gente está pidiendo que se acelere la reforma agraria. La solución a los problemas de todos los días, el tema de seguridad, el tema del empleo, salud mental, frenar la creación de bandas y de fronteras invisibles en muchas ciudades de Colombia. Yo creo que a mí me gustaría ver al gobierno más concentrado en eso, porque evidentemente el tema de la Asamblea Nacional Constituyente nos va a quitar muchas energías, pero yo entiendo que es una decisión del presidente. Claro, y yo también entiendo, señor ministro, a menos que usted me rectifique, que la salida suya se debió a su posición contraria a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que es lo que el presidente quiere. ¿Es así? Yamí, tuve el privilegio por mi posición como ministro del Interior, pero también porque con el señor presidente fuimos compañeros desde la Cámara, pasamos al Senado, más de 20 años compartiendo pupitres en el Congreso, la más de las veces coincidiendo en algunos casos y en algunos temas con posiciones antagónicas, debates fuertes, pero con mucho respeto. Y entonces yo he hablado mucho con el señor presidente, y especialmente en los últimos meses. El presidente siente que la institucionalidad del país no está lo suficientemente madura, las normas, los procedimientos, la burocracia, la tecnocracia, para hacer los cambios que el país necesita y que a veces necesitaría decisiones de más alto calado como las que puede tomar una Asamblea Nacional Constituyente. Pero él ha dicho, lo dijo en algunas ocasiones, que 4 años es corto tiempo para hacer los cambios que él aspira a hacer. Ah, no, yo estoy completamente de acuerdo. Un proyecto político para hacer los cambios que se necesitan en Colombia, porque yo comparto las ideas de él, necesita más de 4 años. Lo que pasa es que lo que necesita más de los 4 años es el proyecto político. No hay que confundir el proyecto político con la persona. A mí me parece que la concentración del poder en una sola persona es mala para la democracia. Yo fui el parlamentario, el representante que le hizo el debate a la primera propuesta de reelección del señor expresidente Uribe. Ahí fue cuando mi antecesor, Sabas Pretel, me respondió que la política era dinámica. Cuando le mostré un video donde el propio expresidente Uribe decía que no le gustaba la reelección, él me respondió así: nunca he estado de acuerdo con la reelección. Es probable que en Colombia se necesite unos periodos más largos, pero lo que no puede hacer un gobierno es utilizar su poder para modificarse su propio periodo. Uno puede hacer un acuerdo para decir, bueno, el próximo gobierno démosle más tiempo, y que los colombianos sepan que van a elegir un gobierno con más tiempo, pero no me gusta ni la reelección ni que se prolonguen los periodos. ¿Y usted no cree que lo que está buscando el presidente Petro apoyando esta Asamblea Nacional Constituyente es la prolongación de su periodo de gobierno? No creería, porque sería una Asamblea Constituyente que se haría, y él mismo lo acaba de proponer en voz de su ministro Cristo, su ministro designado, después de que se haya terminado el gobierno. Entonces, después de que se haya terminado el gobierno,
Si se cambia una norma, pues ya no es presidente quien es hoy presidente. No, yo le creo al presidente Petro cuando dice que no es adicto al poder. Él no va a cambiar un articulito por quedarse años y años. Yo creo que él cumple su ciclo, respeta una constitución, perdón, unas normas que están en la Constitución del 91 y que dice cómo son los periodos y cómo se cambia el poder en Colombia. Entre otras cosas, porque él ayudó a hacer esa Constitución. Pero mire, señor ministro, queda claro que usted se fue del gobierno porque no está de acuerdo con el presidente en la creación, en la convocatoria, en la reunión de una Asamblea Nacional Constituyente. Queda claro. Exacto. Queda claro, perdón, Yamil, queda claro que yo me voy porque cumplí un ciclo, porque creo que las prioridades de Colombia hoy son, por ejemplo, el crecimiento económico, por ejemplo, la lucha contra la delincuencia, por ejemplo, el mejoramiento en la prestación del sistema de salud de los colombianos. Creo que un gobierno con claro carácter progresista debería concentrar todos sus esfuerzos en estos 2 últimos años a concretar ese tipo de respuestas que nos están pidiendo los ciudadanos. Ya hay avances. Es evidente que hay 2 años en que se ha construido una infraestructura para poder rematar 2 años de buenas acciones. Yo quisiera ver al gobierno más concentrado en esas tareas que en un permanente debate político. Es decir, señor ministro, usted prefiere todas estas cosas que ha mencionado y no un debate sobre la reunión o la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Creo que la prioridad hoy de Colombia son estos temas que uno puede hablar de una Asamblea Nacional Constituyente, pero no planteándolo como prioridad. Porque yo me puedo preguntar realmente, Yamid, a ver, ¿qué nos puede hacer una Asamblea Nacional Constituyente que no podamos hacer bajo el marco de la Constitución del 91? Probablemente vamos a encontrar cosas. Entonces, bueno, vámonos hablando despacio, miremos si podemos hacer el acuerdo nacional y terminemos de construirlo. Yo veo al presidente en la tarea de paz total, y la paz total tiene que ver también con la reconciliación. En los últimos años y en las últimas décadas, los problemas de inseguridad han hecho que el Congreso se vuelva más punitivo a la hora de tratar de arreglar los problemas, que hay un problema social y en cambio de ver cuál es el origen de ese problema social, a alguien se le ocurre crear un tipo penal y castigar. Fíjese que hay, tal vez el presidente de la Corte Suprema decía, hay más de 90 normas, tipos penales, que ya es imposible que un fiscal pueda hacer algún tipo de negociación con una persona acusada de cometer alguno de esos o estar incurso en alguno de esos tipos penales, porque se ha quitado la posibilidad. O sea, nos hemos vuelto un Estado carcelero, punitivo, y eso impediría llegar a acuerdos que permitan de verdad, con todos los sectores de la sociedad, hacer la paz que este país está necesitando. De pronto por ahí es que el señor presidente está pensando en la necesidad de la constituyente. Yo incluso pensaría que para eso sí se podrían hacer acuerdos en el Congreso. ¿Usted no cree que todas las cosas que ha dicho el presidente Petro, como por ejemplo que 4 años es un periodo muy corto, que todas las cosas que ha afirmado, como por ejemplo que es necesario la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, y la gente se pregunta, ¿pero para qué? ¿Qué es lo que quiere él? No está claro, no lo ha dicho, pero se supone, señor ministro, que es para prolongar su periodo. No, porque además cuando ayudamos a construir este proyecto, fue supremamente claro por parte de sectores que llegamos, no precisamente del pacto histórico, sino como mi caso de un militante liberal progresista que cree en el proyecto político que le planteó Gustavo Petro al país, que no está bien que se cambien las normas y se intente perpetuar una persona en el poder. Él lo tiene claro, y él lo ha dicho de distintas maneras, que no está interesado en eso. A ver, señor ministro,
Si es así, ¿para qué él quiere una Asamblea Nacional Constituyente? Probablemente porque él cree que no están dadas las posibilidades institucionales para consolidar una paz total, que se necesitan unas reformas, particularmente en temas de justicia, para poder consolidar esa paz total. ¿Y por qué no presenta los proyectos? Bueno, ahí hay un debate. Yo soy de los que creo, y pues es una cordial diferencia que uno puede tener con el gobierno, incluso en el que uno ha estado y sigue estando pues hasta que entregue el ministerio, y es que yo sí creo que en el Congreso todavía hay espacio para las reformas. Un Congreso, insisto, que aprobó la reforma pensional en contra de todos los pronósticos, que dejó viva la reforma laboral, es un Congreso que tiene la capacidad de hablar, de concertar, de hacer acuerdos, y yo eso siempre lo he propuesto. ¿Usted no cree, señor ministro, que el presidente Petro está buscando la prolongación de su periodo? No creo. ¿No? No creo. No creo, lo he hablado mucho con él. Insisto, yo le creo cuando él dice que no es adicto al poder, y pues una demostración, pero a mí más clara, que la que acaba de hacer el señor ministro designado Juan Fernando Cristo, diciendo, mire, si hacemos un acuerdo nacional para hacer una constituyente, elijámosla después de que se haya acabado este gobierno. O sea, que las normas que modifique esa eventual constituyente, yo no creo que sea prioridad del país, allí tenemos diferencia, pero las normas que modifique esa eventual constituyente no se van a aplicar ni para este presidente, ni para este Congreso, ni para estos gobernadores, ni para estos alcaldes. Es hacia adelante en unos próximos periodos. Pero entonces, señor ministro, yo haría o repetiría la pregunta que hizo el señor presidente de la Corte Constitucional. Una Asamblea Nacional Constituyente, ¿para qué? Bueno, esa va a ser una de las primeras tareas que tendrá mi sucesor Juan Fernando Cristo, responderle al país qué quiere el señor presidente con esa propuesta. Y él con toda claridad y con toda lucidez ha dicho que desde la próxima semana inicia los contactos con todas las fuerzas políticas para hablar de ese tema. Y para usted, señor ministro, ¿qué explicación tiene el nombramiento del señor Cristo como ministro del Interior? Un acierto, una persona que tiene experiencia, una persona que suma unos respaldos importantes, que tiene la confianza de un líder que ya no solo tiene una connotación nacional, sino incluso regional, como el señor expresidente Santos, ¿no? A mí me parece que Juan Fernando le va a aportar de muy buena manera al gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Hará las cosas mejor que usted? Pues es lo que uno siempre espera, Yamit. Uno siempre espera. Yo fui alcalde y yo siempre esperé que mi sucesor, allá en Popayán, yo fui alcalde a los 26 años y cuando salí, yo quería que mi sucesor hiciera mejor las cosas que las que hice yo. Yo veo a mi hija Manuela y quiero que ella haga mejor las cosas que las que he hecho yo. Es la ley de la vida y es lo que uno debe pedir. Que quien venga lo supere a uno o en lo laboral o en la creación como ser humano. Porque Mi pregunta final, señor ministro. ¿Qué va a hacer usted? Yamit, yo de los 12 años estoy en esta actividad. Peleaba por ser de las directivas de las Juventudes Liberales allá en el Cauca. ¿Va a ser candidato presidencial? No es mi obsesión, pero seguiré en el debate político, Yamit. Yo creo en las ideas liberales, soy militante de mi partido, creo que mi partido tiene que reencontrarse con las luchas que lo hicieron grande. No quiero seguir viendo a mi partido pidiéndole a los colombianos defender unas ideas de derecha respetables, pero que no son las ideas liberales, y muy seguramente voy a estar en la actividad política. Ahora, ese tema de algunos operadores políticos de creer que a punta de
trucos y saltos y cuchilladas y trampas se puede llegar a una candidatura. Eso no funciona. Hoy en el mundo y particularmente en Colombia, quien termina definiendo quiénes tienen reales opciones de ser candidatos es la propia ciudadanía. La propia ciudadanía a través del comentario, la propia ciudadanía a través de las reuniones terminan señalando a las personas que creen que pueden gobernar de acuerdo a sus ideas. Eso lo dirán los ciudadanos, no es mi afán hoy, Yamit. Señor ministro, o señores ministros, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y ya lo veo yo a usted pues en la lucha política por la candidatura presidencial. Que tenga mucha suerte. Yamit, mil gracias y además por la amabilidad de CMI de siempre abrir sus cámaras a los debates y a las opiniones de quienes estamos en espacios tan complejos como lo es un Ministerio del Interior. A usted, ministro, muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1. Sí. Acuerdo para convocar Asamblea Nacional Constituyente buscará nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Anuncia que la Asamblea Constituyente se reunirá en el próximo gobierno. Acuerdo nacional sobre constituyente es una fachada para reelegir a Petro, dice el expresidente Iván Duque. Presidente del Consejo Gremial Bruce McMaster dice que es contradictorio que Cristo promueva una constituyente. Presidente Petro le pide al nuevo embajador de Estados Unidos cambiar la agenda binacional. El narcotráfico ya no es prioridad, dice el mandatario. Ahora es la paz y el medio ambiente precisa. Relevo en el comando de las fuerzas militares. Asume ahora el comandante de la Armada Nacional. Ataque a vehículo de Juan Fernando Petro, hermano del jefe de Estado. Crisis en Pasto por bloqueo de camioneros. También hay bloqueo en la vía Tumaco-Pasto. Presidente Petro dice que él es heterosexual sobre video privado revelado en redes. 600 nuevos buses para flota de Transmilenio en Bogotá. Calificadora de riesgos Fitch advierte sobre futuro de la economía. Primatón reactivó las ventas en un 20%. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El designado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que promoverá con diferentes sectores de la sociedad un acuerdo nacional para convocar una asamblea constituyente, pero para que sea elegida y para que sesione durante el próximo gobierno. También anunció un plan especial para agilizar la implementación del acuerdo de paz firmado con las extintas FARC. 5 días después de anunciar la salida de Luis Fernando Velasco, el presidente Petro entregó el nombre del nuevo jefe de la cartera del Interior. Le damos la bienvenida a Juan Fernando Cristo como ministro del Interior, quien tendrá las funciones de adelantar las reformas sociales en el Congreso, articular el cumplimiento del acuerdo de paz firmado y además hacer los puentes sociales y políticos para el acuerdo nacional que promueva los cambios normativos y use el poder constituyente. Juan Fernando Cristo es abogado de la Universidad de los Andes, fue senador de la República por el Partido Liberal durante 4 periodos, así como ministro del Interior durante el segundo periodo del expresidente Juan Manuel Santos. El nuevo ministro designado anunció que su principal tarea en el gobierno Petro será avanzar en la Asamblea Constituyente. La búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91. Propuesta de una constituyente que semanas atrás el hoy ministro designado cuestionaba. La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente es una mala idea, pero además es una idea inviable. Cristo agregó que buscará un diálogo con todos los sectores políticos y sociales del país para lograr finalmente un acuerdo nacional. A ver si logramos finalmente un acuerdo nacional que eventualmente puede o no, y eso surgirá de las conversaciones, terminar en una constituyente que no se convocaría ni elegiría, sería un proceso que comienza ahora y que si llegamos a un acuerdo político nacional
se elegiría en el próximo gobierno, no en este gobierno. El ministro designado agregó que busca profundizar la autonomía territorial, trabajar en la agenda legislativa del próximo periodo y avanzar en la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016. Ese ha sido un tema de bastantes horas de conversación con el presidente. Él ha reiterado su compromiso con la implementación del acuerdo de paz. Hay avances, pero también hay tareas pendientes. Juan Fernando Cristo anunció que la próxima semana tiene una reunión con todos los ministros para ajustar los proyectos legislativos que se presentarán el próximo 20 de julio. Por su parte, el expresidente Iván Duque señaló que la búsqueda de un acuerdo para una constituyente es una fachada para reelegir al presidente Gustavo Petro. El rechazo al anuncio hecho por el designado nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de que el gobierno de Gustavo Petro sentará las bases para dejar lista una Asamblea Nacional Constituyente fue expresado por el expresidente Iván Duque por medio de su cuenta de X. Una Asamblea Nacional Constituyente tiene como objetivo perpetuar en el poder al actual gobierno y al pacto histórico. El tal acuerdo nacional es una fachada para provocar una ruptura institucional. Ese proceso generará incertidumbre, desconfianza y fragilidad institucional. El Congreso y las Cortes deben negar ese camino hacia el modelo chavista impulsado ahora por quienes han sido los áulicos del terrorismo y los más vivos exponentes del clientelismo y la corrupción. Recordemos que el expresidente Iván Duque ha propuesto a los demás expresidentes formar un frente amplio que busque un único candidato presidencial que enfrente al pacto histórico en 2026. Los gremios empresariales recibieron con sorpresa la designación de Juan Fernando Cristo como ministro del Interior. Recordaron que Cristo ha expresado públicamente su desacuerdo con una eventual constituyente. El presidente del Consejo Gremial, Bruce McMaster, se refirió a la llegada al Ministerio del Interior de Juan Fernando Cristo y a la tarea que el presidente Petro ha anunciado en materia de promover una asamblea constituyente. Bueno, pues sería muy contradictorio que eventualmente él vaya a asumir, digamos, ese papel porque él se había expresado públicamente en contra de una constituyente. Desde los gremios empresariales se espera que los nuevos ministros respeten los canales institucionales para promover reformas. En nuestra opinión no se requiere una constituyente. La Constitución del 91 tiene todos los mecanismos para que las políticas públicas que se pretendan implementar y que ojalá resuelvan los problemas a millones de colombianos, pues se hagan en el marco de lo que la Constituyente del 91 refirió. Nosotros tenemos, digamos, gran confianza en que la nueva ministra de Justicia y el nuevo ministro del Interior serán personas que actuarán dentro de lo que entendemos la gran mayoría de los colombianos es el procedimiento para modificar las normas constitucionales. Como una propuesta que no es necesaria hoy, pero sobre la cual hay que reflexionar. Eso fue lo que dijo el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco Javier Múnera. Respecto al anuncio que hizo el gobierno Petro de buscar dejar lista una Asamblea Nacional Constituyente. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal es el arzobispo de Cartagena, un sacerdote de 67 años de edad. Fue el primer vicario apostólico de San Vicente del Caguán y el primer obispo de ese municipio protagonista de diálogos de paz en el gobierno de Andrés Pastrana. Hoy se refirió a la Asamblea Nacional Constituyente. Todas las fuerzas políticas tendrán que dar respuesta y también nosotros pues haremos parte de esa reflexión, de ese discernimiento y de esa discusión como ciudadanos que somos. ¿Usted cree que Colombia necesita una Asamblea Constituyente? En este momento no pensaría, pero bueno, son escenarios que el país tiene derecho a preguntarse y a plantearse, así como me la planteas a mí, también la podemos plantear todos. Monseñor Múnera es un experto en temas sociales y de paz. Reemplaza en el cargo de presidente de la Conferencia Episcopal al cardenal Luis José Rueda Aparicio. El presidente Gustavo Petro posesionó este miércoles a los nuevos embajadores de Colombia ante los Estados Unidos y Chile, a quienes encomendó cambiar la agenda binacional, especialmente con Estados Unidos. Tras recibir el beneplácito del gobierno de Joe Biden, Daniel García Peña es el nuevo embajador de Colombia en Washington. El presidente Petro le encomendó darle un giro a la agenda binacional.
Nuestra agenda no es el narcotráfico. La cocaína se está descolombianizando. Esa ya no es la agenda. Va en vías de superación. La agenda es la vida. Asimismo, el presidente le encomendó al nuevo embajador en Chile, Sebastián Guanumén, avanzar en la construcción de un eje progresista para evitar que la derecha regrese al poder y cuestionó al expresidente Iván Duque. La CELAC no puede tomar decisiones porque se toman por consensos y hay quien ya quiere destruirla. UNASUR desapareció bajo la orden de Duque, que quiere ser ahora el secretario general de la OEA. ¿Cuáles son los instrumentos de la integración latinoamericana que quedan vigentes hoy? El presidente Petro agregó que Colombia debe continuar abriéndose al mundo a través de su Cancillería. La procuradora condenó disciplinariamente al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por participación en política. Quintero anunció que apelará a esa decisión. El procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, Luis Francisco Casas, sancionó con 6 meses de suspensión e inhabilidad para ejercer cargos públicos al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por participación en política. Muestra que fue un comportamiento pensado, planeado, consciente, para obviar que su calidad de alcalde le exigía neutralidad política en los comicios desarrollados. El abogado Héctor Carvajal, defensa de Quintero, apeló la decisión. Le dio la vuelta al proceso para convertir ahora en una violación de deberes, por violación de principios. El exalcalde Quintero se pronunció también en sus redes sociales. Este es un fallo corrupto por una de las entidades más cuestionadas de nuestro país, un fallo que viola la Convención Americana, un fallo que viola la ley y la Constitución. El documento de apelación será presentado a la Procuraduría en los próximos días. La policía investiga el ataque a una camioneta de la Unidad Nacional de Protección asignada al hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro. Con estas imágenes divulgadas por la UNP, se confirmó el ataque a una camioneta de protección asignada a la presidencia de la República y al esquema de Juan Fernando Petro, hermano del primer mandatario. La policía ya inició una investigación por los hechos registrados en Bogotá. Recibió el vehículo principal un impacto en la parte lateral. El esquema procede a ingresar al Parque Nacional. En este momento, el comandante de la Policía de Bogotá está al frente de la investigación. El doctor Petro no se desplazaba en el vehículo para establecer con los investigadores y con los peritos si se trata de un golpe ocasionado por algún objeto contundente o algún impacto por arma de fuego. Las autoridades indagan qué arma se utilizó y si el hecho tiene relación con las actividades que desarrolla Juan Fernando Petro. Y por su parte, Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía y al gobierno investigar el ataque al vehículo de su esquema de seguridad. Dijo que con estos hechos se están traspasando las líneas rojas. Así quedó la parte trasera de la camioneta principal donde se moviliza diariamente Juan Fernando Petro. Presentíamos que de pronto alguna cosa en algún momento podía pasar. No esperábamos que esta mañana salieran o resultaran con que una de las camionetas fue disparada, ¿no? Nos deja con alertas rojas, me deja con una prevención diferente con respecto a amenazas que continuamente he tenido a lo largo de los años. Según Petro, este ataque pasa a otro nivel, más allá de las amenazas. Podría ser hacia el gobierno nacional un aviso de una especie de alerta, decirle, mire, los podemos tocar, podemos estar pensando en esto, en aquello, es decir, a mí me quedan muchos interrogantes, no tengo realmente una respuesta en este momento con respecto a lo que sucedió esta mañana, pero sí muy, muy preocupante y por eso hago un llamado a la Fiscalía, hago un llamado al Gobierno Nacional para que tomen atenta nota de lo que sucedió, que no fue simplemente un momento fugaz, pasajero, de un accidente con una camioneta. El presidente Gustavo Petro anunció la designación del almirante Francisco Hernando Cubides como nuevo comandante de las fuerzas militares. Es la 4ª vez que un oficial de la Armada llega al Comando General de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Los cambios en el gobierno llegaron hasta la cúpula militar. En las últimas horas, el jefe de Estado anunció el relevo en la comandancia de las fuerzas militares. Le doy la bienvenida al almirante Francisco Hernando Cubides Granados como nuevo comandante general de las fuerzas militares, en reemplazo del general Elder Fernán Giraldo Bonilla, a quien le agradezco su compromiso con la paz y quien seguirá en servicio activo en el exterior.
El nuevo comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Hernando Cubides, se ha desempeñado en varios cargos de importancia en la Armada Nacional y será ahora el encargado de liderar la estrategia para implementar en las diferentes fuerzas en Colombia y combatir a los criminales. Por su parte, el saliente general Elder Giraldo continuará prestando sus servicios en esta oportunidad en el exterior. El almirante Cubides también agradeció la confianza depositada en él por parte del presidente Gustavo Petro y aseguró que protegerá a los colombianos desde tierra, mar y aire. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, calificó como inaceptable la participación de las disidencias de las FARC en la inauguración de un puente en Argelia, Cauca. El gobierno nacional rechazó categóricamente la presencia de integrantes del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC en la inauguración de una estructura vehicular financiada por la propia comunidad en la vereda Honduras, en Argelia, Cauca. Pues esta actividad del EMC es inaceptable, reprochable por el gobierno nacional. El ministro asegura que es una clara pretensión de deslegitimar las autoridades que hacen presencia en ese lugar. Y buscar, aún en aprovechamientos como este que menciono, legitimarse ellas mismas, esas organizaciones, ante la población. El jefe de la cartera de defensa solicitó apoyo a los habitantes de estos sectores para garantizar la acción de la fuerza pública en apariciones sorpresivas como esta. En todo conocimiento que tengan de eventos de esa naturaleza, pudieran informarnos también para la reacción pronta, inmediata de parte de la fuerza pública. El gobierno ratifica que no hubo aporte alguno por parte del grupo armado en la financiación de este puente vehicular. Con el paso de las horas se agrava la situación en el departamento de Nariño por los bloqueos que adelantan los camioneros. En el departamento de Nariño se presentan 6 bloqueos en la actualidad que mantienen incomunicado a Pasto con la vía al mar, al Cauca y la frontera. Protesta en que los camioneros reclaman se mantenga el precio del diésel, se mitiguen los bloqueos en el Cauca que afectan directamente a la economía de la región y además se dé trámite a proyectos en la infraestructura vial. Bueno, primero las reclamaciones son complejas y es que no son solo reclamaciones de los transportadores. Los bloqueos en el Cauca no nos afectan a todos los nariñeses. Claro, como lo hemos asumido y hemos solicitado al gobierno nacional que no se permita los bloqueos. La economía de Nariño está en total crisis, pérdida de miles de empleos. Al momento y según información de la Alcaldía de Pasto, de las 48 estaciones de servicio, algunas ya no cuentan con combustible y la presencia de funcionarios del gobierno depende del levantamiento de los bloqueos para lograr una negociación. Tenemos ahorita, digamos que una intermitencia en la prestación del servicio de disposición final, es decir, de donde se evacúan todos los residuos generados, no solamente en la ciudad de Pasto, sino en el departamento de Nariño. Solicitamos también al gremio de los transportadores que nos dejen pasar los vehículos con combustible, eso todavía no lo han permitido, pero esperamos que eso se pueda dar en los próximos días, ¿no? Según la proyección de la Alcaldía de Pasto, los insumos médicos pueden durar entre 12 y 15 días y en la actualidad se tiene un 130% en ocupación hospitalaria, por lo cual se solicitó a los voceros de la protesta el paso prioritario a ambulancias, así como insumos para evitar el desabastecimiento en estas temáticas. Pues en la vía Pasto-Tumaco también hay un bloqueo que afecta a la economía del puerto sobre el Pacífico. El bloqueo de la vía Tumaco-Pasto en el sector Las Piedras-Mayama cumple más de 40 horas. Camioneros exigen presencia de funcionarios del gobierno nacional para tratar temas como alza en la CPM e incumplimientos de acuerdos anteriores. No, enormemente estos bloqueos afectan la economía. De lo recorrido del año, 5 bloqueos en esta vía se han presentado, impidiendo el paso de alimentos para las familias, pero también para el abastecimiento de nuestros negocios, de nuestros comerciantes. Esta vía, de hecho, perjudica a cerca de 500.000 habitantes de la costa pacífica nariñense y Piedemonte costero, quienes ven escasear sus productos y preocupa que se afecte el turismo. Estamos en temporada alta, en temporada de avistamiento de ballena y eso realmente afecta que el sector turístico pueda dinamizar la economía de estos territorios. Toneladas de productos agrícolas y mariscos están represados sin poder ser despachados al interior del país. Y hay molestia en Puerto Colombia tras la decisión del gobierno nacional de mantener el peaje de Papiros con una tarifa preferencial.
Esta es la polémica resolución del Ministerio de Transporte que fija el cobro diferencial en el peaje Papiros en Puerto Colombia. El cobro aplicará para los vehículos particulares, los usuarios de colegios instalados en la vía al mar y los buses intermunicipales. Tras una reunión con el Comité No al Peaje, el alcalde de Puerto Colombia cuestionó al saliente ministro de Transporte, William Camargo, y negó haber participado en la concertación de la tarifa diferencial. Rechazamos de manera contundente esta resolución mentirosa y falaz, porque nunca el alcalde de Puerto Colombia ha estado de acuerdo con este cobro de tarifa diferencial. Retó al saliente ministro a mostrar los documentos en los que él habría participado en reuniones de concertación de la tarifa diferencial. Que haga pública las supuestas actas que tienen donde el alcalde de Puerto Colombia acepta la tarifa diferencial. La comunidad, de manera unánime, rechaza la resolución que comenzaría a regir el 1 de agosto. El presidente Gustavo Petro respondió a los comentarios transfóbicos que ha recibido en sus redes sociales tras la divulgación de un video donde presuntamente se le ve con una mujer que no es su esposa. Estos fueron los videos que generaron la lluvia de comentarios sobre una presunta infidelidad del presidente en su viaje a Panamá. Sin confirmar o negar los cuestionamientos, el jefe de Estado respondió a la polémica. Yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica, porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano. De Panamá ni hablemos. Quisiera el mensaje. Tuve ese episodio ayer, antes de ayer en Panamá. Pues no ha pasado algo, digamos, no puedo meterme mucho. El presidente agregó que es importante conservar el principio de intimidad y libertad. Pero estos miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas, profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria, deben ser rechazadas por el presidente. Así, el presidente Petro ratificó su rechazo a los comentarios transfóbicos y homofóbicos. Un firmante de paz, quien fue miembro de las FARC, acompañará al presidente Gustavo Petro en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la próxima semana para presentar un balance de la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla en 2016. Federico será quien a nombre de las ex-FARC acompaña al presidente Petro ante el Consejo de Seguridad el próximo 11 de julio. A presentar el estado de la implementación del acuerdo y la situación de quienes le apostaron a la paz. Bueno, son 427 firmantes los que han sido asesinados desde el momento de la firma del acuerdo. Hemos venido trabajando hace ya más de 20 días en coordinación con la Cancillería por solicitud del presidente en elaborar un documento conjunto que esperamos presentar allá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pese a que acompañará en la misión internacional al presidente, espera que éste reconsidere su anuncio de denunciar al Estado por incumplir el acuerdo de paz. Bueno, lo primero es que nosotros esperamos que el presidente replantee ese discurso. No es bien recibido de que quien es el jefe supremo del Estado colombiano diga que el Estado no está en condiciones de cumplir. Obviamente entendemos de las dificultades que existen para el cumplimiento y precisamente en razón de eso el acuerdo plantea herramientas, ¿no? Una arquitectura institucional, un marco normativo, unos mecanismos y unas instancias de participación de la sociedad civil para nutrir y fortalecer todo el proceso de implementación. Las ex-FARC pedirán a la comunidad internacional rodear el proceso de paz. Y otra voz es ese acompañamiento de la comunidad internacional, de quien esperamos puedan emprender acciones que ayuden a, uno, que los actores armados replanteen esa persecución que hay contra la población firmante. Este es el tercer espacio territorial que debemos desplazar en casi menos de un año y es algo a lo que se le tiene que poner punto pues final. Justamente el 25 de julio, los firmantes de paz del espacio de Miravalle tendrán que desplazarse hacia el Doncello Caquetá. La Procuraduría le pidió al Tribunal de Cundinamarca que inicie un proceso de desacato contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por incumplir un fallo judicial que ordena nombrar a los expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. La no elección de los expertos de la CREC que regulan los precios de la energía y el gas en el país podría poner en líos al presidente Gustavo Petro por un posible incumplimiento de una decisión judicial. La Procuraduría le pidió al Tribunal de Cundinamarca abrir un incidente de desacato al primer mandatario por no nombrar a los comisionados.
Abrir incidente de desacato contra el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Urrego, y contra el ministro de Minas y Energía. Abogados advierten que si bien se puede abrir el incidente, no se podrían tomar las sanciones como podría ser un arresto. Si bien es cierto, se le puede vincular al desacato, no se puede tomar ninguna decisión que implique un arresto, que es la consecuencia natural del desacato. La Procuraduría también pidió vincular al ministro de Minas, Andrés Camacho, ante el supuesto incumplimiento del fallo judicial. Sí le corresponde al ministro de Minas y Energía adelantar gestiones ante Presidencia para facilitar esos nombramientos. El comisionado para la paz, Oti Patiño, y los encargados del gobierno en las negociaciones con las disidencias de las FARC, Camilo González Pozo y Armando Noboa, respondieron hoy preguntas de los obispos sobre esos procesos de paz. El estado de los distintos procesos de negociación que adelanta el gobierno nacional fue analizado hoy por el comisionado de paz, Oti Patiño, y los obispos del país en la Conferencia Episcopal Colombiana. Los jerarcas de la Iglesia Católica expresaron las inquietudes que les transmiten las comunidades. El diagnóstico pues, es de todas las complejidades y preocupaciones que hay. Indudablemente hay muchas preocupaciones de lo que es el accionar de grupos armados, de enfrentamientos entre los mismos grupos, de múltiples acciones en las que unos grupos de un lado y del otro ilegales chocan entre ellos y causan pánico entre la población civil, de una cierta incertidumbre que hay en muchos territorios acerca de lo que será su futuro, pues porque esto de que hay una actividad muy fuerte de parte de grupos que extorsionan, secuestran, amenazan, desplazan, etcétera. Al comisionado de paz lo acompañaron los delegados en las mesas de negociaciones con las disidencias de las FARC, Camilo González y Armando Noboa. 11 heridos dejó un motín que se presentó en el centro de traslado por protección en el municipio de Soacha, en Cundinamarca. De los heridos, 4 fueron remitidos a un centro asistencial y los otros 6 fueron atendidos en el centro de traslado. Un policía también tuvo que ser llevado a un hospital por una fractura ocasionada en medio de los hechos. A pesar de la alteración del orden público, no se presentó ninguna fuga. El Ministerio del Trabajo y los empleados sindicalizados de esa cartera llegaron a un acuerdo laboral. Levantaron la huelga que empezaron hace un mes. Con la participación de la Procuraduría, el Ministerio de Trabajo y los trabajadores de la cartera sindicalizados llegaron a un acuerdo y levantaron la huelga que adelantaban desde hace un mes. Se pagarán los salarios por compensación de los tiempos de servicio no laborado. Se retomarán las sedes del Ministerio el 8 de julio para retomar actividades y el 9 de julio volveremos a la prestación de servicios a la ciudadanía. Agradecemos a todos el interés y el espíritu de concertación para el levantamiento del cese. Hasta el viernes habrá mesas permanentes entre los actores para revisar 13 puntos presentados por el comité. La Superintendencia de Salud intervino el Hospital Regional del Magdalena Medio en Barrancabermeja. Durante un año estará intervenido por la Superintendencia de Salud el Hospital Regional del Magdalena Medio, ubicado en Barrancabermeja. Debido a incumplimientos financieros y operativos, principalmente en urgencias, el superintendente explicó las razones de la medida a través de un video. Esto con base a diferentes hallazgos, 31 en total, de una auditoría integral realizada en el mes de enero a esta institución, y que a pesar de tener un acompañamiento de la superintendencia generando distintas órdenes para cesar todas las actividades que ponían en riesgo la salud y la vida de las personas, la entidad no realizó ninguna de las mejoras que indicó la Superintendencia Nacional de Salud. Fueron presentados 2 planes de mejora que no fueron aprobados, dado que no cumplían las necesidades que identificaba la Superintendencia para poder mejorar realmente no solo sus estados financieros, sino además las condiciones para poder prestar servicios. Según la autoridad, el hospital tampoco cumplía con las condiciones para el control, custodia y seguimiento de medicamentos. Un balance exitoso de la operación multinacional Orión contra el tráfico de drogas entregó el comandante de la Armada Nacional, el almirante Francisco Cubides. Durante 45 días, autoridades de 92 países incautaron 2.093 toneladas de cocaína y 400 toneladas de insumos para la producción de alcaloides. Esta fase de la operación Orión, que se hace cada 6 meses, se llevó a cabo entre el 3 de mayo y el 16 de junio. En el municipio de Barbosa, en Antioquia, las autoridades localizaron y destruyeron 7 laboratorios para la producción de cocaína.
En una extensa propiedad de 50 hectáreas en la vereda Popalito de Barbosa, municipio cercano a Medellín, el ejército ubicó con drones 7 laboratorios que tenían la capacidad de producir cerca de 7.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína al mes. En el lugar fueron halladas 7 grandes estructuras de madera, una planta de energía y 13 hornos. Estamos hablando de un gran golpe que se le da al Clan del Golfo y a estas estructuras criminales. Según el ejército, varias personas huyeron, pero una fue capturada. La Procuraduría abrió una investigación a directivas de Migración Colombia por el contrato para la impresión de cédulas de extranjería. Los investigados por la Procuraduría son el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, y el exgerente general encargado de la Imprenta Nacional, Andrés René Chávez, por presuntas irregularidades en el contrato para la impresión de cédulas de extranjería que costó más de 6.600 millones de pesos. Según la Procuraduría, la Imprenta Nacional no estaba lista para ejecutar ese contrato, lo que derivó de una subcontratación. El canciller Luis Guillermo Murillo dijo que esa investigación no tiene nada que ver con la expedición de pasaportes, que según él se está expidiendo con normalidad. No tiene nada que ver con los asuntos de pasaportes. Los pasaportes se están expidiendo normalmente. Y ustedes lo saben, nunca han estado en riesgo. Tenemos un proceso de transición que lo hemos cumplido al pie de la letra. Las declaraciones del canciller se dieron desde Cartagena, donde lidera la 5ª reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo. Transmilenio publicó los términos que serán requeridos para la adquisición de más de 600 buses nuevos que harán parte de la 6ª fase del sistema de transporte masivo de Bogotá. Transmilenio ya prepara los términos que tendrán que cumplir las empresas interesadas en la licitación de los contratos para la compra de los buses que entrarán a formar parte de las nuevas troncales como la Avenida 68 y la Avenida Ciudad de Cali. Hoy estamos publicando una hoja de términos para iniciar una conversación constructiva con el mercado, con los interesados, con los posibles oferentes. Esto nos permitirá tener una retroalimentación, fortalecer los términos de referencia y abrir con prepliegos la licitación. La primera etapa de la 6ª fase del sistema contempla la adquisición de 296 buses que tienen que cumplir estrictos requisitos en cuanto a emisiones limpias. Son 140 biarticulados de bajas emisiones, deben cumplir con mínimo el estándar Euro 6 y 156 articulados eléctricos. Bogotá va a ser la ciudad con la flota articulada eléctrica más grande del mundo. La primera inversión será superior al billón de pesos y la nueva flota de buses entraría a operar a finales del 2025. El Gaula de la Policía lideró una operación contra la extorsión y el secuestro que dejó 196 personas capturadas en diferentes ciudades de Colombia. La operación Tacio logró el desmantelamiento de 4 estructuras criminales y la afectación a otras 5, entre ellas el Clan del Golfo. Operaban especialmente en Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. En Bogotá, por ejemplo, 8 de los capturados son señalados de al menos 48 secuestros en los que utilizaban a falsos conductores de taxi para llevar a las víctimas a lugares desolados donde las despojaban de sus pertenencias. La operación se suma a los resultados que al día de hoy la Policía Nacional ha llevado a cabo contra la extorsión y el secuestro en todo el país, lo que nos ha permitido capturar a 1.460 extorsionistas. La policía continúa extendiendo la invitación a los afectados por extorsiones a denunciar los casos, pues son fundamentales para las capturas. 2 personas resultaron lesionadas en un incendio que se presentó en unas carpas de venta informal en el norte de Bogotá. En la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, el pánico reinó por varios minutos, esto debido al incendio que inició en una de las carpas en las que se ubican vendedores informales frente al portal Suba de Transmilenio. Según el cuerpo oficial de bomberos, 2 personas resultaron lesionadas y tuvieron que ser remitidas a un centro asistencial cercano. 11 carpas quedaron completamente calcinadas. Y los comerciantes ahora esperan apoyo del distrito para comenzar de nuevo. Las autoridades pertinentes ya se encuentran adelantando las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio. Sin embargo, algunos presentes en el lugar aseguraron que las llamas iniciaron debido a una explosión de una pipeta de gas. El huracán Beryl dejó 7 personas muertas en Jamaica. De otra parte, la Casa Blanca afirmó que el presidente Joe Biden se mantendrá hasta el final en la carrera electoral. Y este jueves habrá elecciones generales en el Reino Unido. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI.
Jamaica está bajo alerta con toque de queda por los vientos sostenidos con fuerza del huracán Beryl que ya llegaron al este del país. Se espera que la tormenta tropical de categoría 4 provoque una combinación de marejadas ciclónicas potencialmente mortales y de vientos destructivos superiores a 210 km por hora. La Casa Blanca desmintió al medio The New York Times, luego de que dijera que el presidente Joe Biden estaba evaluando si abandonar o no sus aspiraciones a la reelección en los comicios del próximo 5 de noviembre, informe que fue calificado de absolutamente falso. Reino Unido se prepara para celebrar este jueves las elecciones generales que, según las encuestas, devolverán el poder a los laboristas después de 14 años de gobierno conservador. Muchos conservadores se han admitido la derrota, a pesar de que el primer ministro Rishi Sunak insistió en que luchará hasta el final por cada voto. La calificadora Fitch lanzó varias advertencias sobre el futuro de la economía colombiana y las finanzas públicas. Este miércoles se conoció un nuevo documento de la agencia de riesgo donde se analizó la economía colombiana. Se mantiene una preocupación sobre los altos intereses de la deuda, la cual subirá este año hacia el 60% del Producto Interno. Se suman los menores ingresos y un recorte al gasto que puede afectar la inversión, significando un menor crecimiento. Todos estos factores pueden seguir comprometiendo la calificación de Colombia y alejarse del grado de inversión. No se ve en el corto plazo que vaya a haber una mejora de la calificación, por el contrario, Fitch se mantiene en esta postura e indica los riesgos que siguen vigentes en términos fiscales y que no se han podido superar, y creo que es el principal reto macro que enfrenta hoy en día la economía colombiana en la actualidad. En lo positivo destaca la base de protecciones macroeconómicas presentadas en el marco fiscal de mediano plazo. Manifiesta que estas son realistas. Sin embargo, su cumplimiento dependerá de las medidas que tome el gobierno. Que el crecimiento económico no sea suficiente para alcanzar el recaudo que se necesita para el cumplimiento de la regla fiscal del segundo semestre. Y segundo, que el recorte fiscal afecte el crecimiento, en particular en los aspectos de inversión, que afecta a la economía colombiana. Advierte que el déficit fiscal será mayor este año, llegando a niveles de la pandemia. La firma Moody's explicó que la perspectiva económica de Bogotá cambió debido a las calificaciones negativas que ha recibido la economía nacional. A pesar de que Bogotá conserva su grado de inversión según la calificadora internacional, la perspectiva pasó de estable a negativa debido al cambio que también evidenció la nación. Creemos que es un voto de confianza de los mercados que le están diciendo a Bogotá sus finanzas son sólidas, su capacidad de pago es buena, entonces digamos que aquí lo que nos están diciendo es que nuestra calificación permite un grado de inversión y en ese sentido nos abre puertas en el mercado internacional. La calificación recibida resalta que la posición de liquidez del distrito es adecuada. No podemos tener una perspectiva ni una calificación mejor que la nación. En la medida en que la de la nación tiene una perspectiva negativa, la de Bogotá hoy también la tiene. Desde la Alcaldía de Bogotá reciben con beneplácito esta importante revisión, pues el Plan Distrital de Desarrollo contempla importantes inversiones de las que se necesitan recursos internacionales y respaldos crediticios. El presidente de la Asociación de Generadores de Energía, Alejandro Castañeda, rechazó la propuesta de fijar un techo a los precios de la bolsa de energía, tal y como lo propone el gobierno. A falta de la conformación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, los gremios mostraron su preocupación por la ausencia de medidas y otras que van en contra del sector por su falta de discusión y análisis. Precisamente hay dos proyectos de resolución que afectan la rentabilidad de las empresas, el retorno de inversiones. También se proponen normas que puede generar un efecto contrario a una reducción de tarifas. Cuando estamos viendo precios de bolsa de 280 pesos, pues no tiene ningún sentido, es que yo la voy a techar en 500. Listo, pero el día que se necesite generar por encima de los 500, ahí sí la pregunta es, ¿y quién va a prender? ¿Quién va a prender, digamos, una planta que cueste 700, 800 pesos cuando le están diciendo es que solamente lo va a pagar sus costos? Para el dirigente hay un apagón regulatorio. Es muy poco el efecto que tiene dentro de las tarifas al sector eléctrico. Entonces, digamos que anunciar que es que esta medida va a bajar las tarifas, pues no es cierto. Se espera la pronta conformación de la comisión para la corrección de estas medidas. La Asociación Nacional de Empresarios, la ANDI, alertó sobre los riesgos en el abastecimiento de gas a partir del 2025. Pidió al gobierno adoptar medidas para evitar una crisis por falta de combustible. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, alertó sobre las dificultades que podría tener el país en materia de abastecimiento de gas a partir del año entrante.
Todo esto también es consecuencia del hecho de que se hayan suspendido los proyectos piloto que teníamos nosotros alrededor del tema de gas natural. Con esos proyectos Colombia hubiera en este momento prácticamente tenido reservas para 30 años de gas natural. Parece ser que las hemos perdido o parece ser que las tenemos suspendidas. ¿Cuál es el efecto económico de llegar a agotarse el gas en Colombia? Eso tendrá impacto en el bolsillo de los colombianos, en el bolsillo de los hogares, en la factura de energía, seguramente en la competitividad de Colombia y la capacidad que tengamos desde el punto de vista industrial o desde el punto de vista turístico de poder ofrecer buenos costos y buenos precios. Y al final, por supuesto, todo eso es sinónimo realmente de actividad económica. Un llamado a la banca para que flexibilice los requisitos para otorgar préstamos de vivienda, hizo hoy la ministra Caterina Velasco. La funcionaria insistió en la necesidad de bajar los intereses de los créditos hipotecarios. Este es el mensaje de la ministra de Vivienda a los banqueros para que después de la rebaja en las tasas por parte del Banco de la República faciliten más crédito para vivienda. El mensaje, además de bajar las tasas, es flexibilizar los requisitos para las familias, porque sabemos que después de la crisis de la pandemia hubo nerviosismo y hay restricciones al crédito. La funcionaria dijo también que el gobierno va a garantizar los suficientes recursos para entregar 50.000 subsidios de vivienda este año, a pesar del recorte presupuestal. El recorte del presupuesto no afecta en absoluto el programa Mi Casa Ya. Todos los subsidios están guardados, los estamos asignando semanalmente. Sobre las cifras negativas que viene reportando Camacol, el gremio de la construcción, la ministra dijo que el sector de la vivienda está en plena reactivación. Hoy el sector de la vivienda se encuentra estable en cifras similares a las anteriores a la pandemia y realmente tenemos los subsidios, está bajando la tasa de interés. Este año el gobierno ha destinado 3 billones de pesos para otorgar un total de 50.000 subsidios de vivienda. La Contraloría General alertó por la posible pérdida de recursos en los planes de financiación de viviendas de interés rural. En carta enviada al Ministerio de Agricultura, la Contraloría General advirtió los riesgos técnicos y económicos por la resolución sobre financiación de viviendas de interés rural. Dice la Contraloría que se podría configurar un riesgo al patrimonio público por más de 50.000 millones de pesos y una violación a los derechos de quienes ya han sido beneficiados por subsidios para adquirir vivienda. Pues según la Contraloría, la resolución abre la puerta para que esos subsidios ya entregados se les entreguen a otros beneficiados. Según los resultados del control fiscal que realizó la Contraloría, existe un rezago significativo de subsidios otorgados desde el año 2000 al 2019, que corresponden a personas a quienes no se les ha entregado la vivienda, aunque demolieron ya sus casas con la esperanza de tener un techo digno donde vivir. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reportó un incremento del 20% en las ventas durante la jornada del Primatón. De acuerdo con las cifras de FENALCO, la jornada de la Primatón dejó un crecimiento en las ventas hasta del 20% frente al mismo fin de semana del año anterior. Más de 19.000 establecimientos comerciales y la participación de 1.200 marcas movieron descuentos hasta del 80% en el mercado para incentivar el comercio. Se buscará la institucionalidad de esta jornada. Esto, por supuesto, ante la falta de incentivos y medidas e instrumentos de apoyo del Gobierno Nacional al comercio para reactivar las ventas y para reactivar la economía nacional. El dirigente sostuvo que desde el comercio se buscará mover inventarios para mejorar las ventas hacia el cierre del año. Las categorías que más se movieron, por supuesto, fueron vestuario, calzado, fue muy importante. Hubo un repunte de ventas también de equipos técnicos o de tecnología, digamos computadores, celulares. Con las estrategias se espera recuperar los niveles de consumo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,16% a 1.381 puntos. La acción de BHI fue la que más subió, con una valorización de 0,67% a 300 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 2,62% a 33.500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 11.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,88% a 33.920 pesos.
El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.096 pesos con 9 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.850 pesos y la venden entre 1.900 pesos. Un euro cuesta 4.438 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 24 centavos. El azúcar se transó en 20,53 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $83 con 60 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $87 con 6 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.290 pesos. Tenemos noticia al cierre. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales aprobó la modificación de la licencia para el proyecto de la Avenida Longitudinal Sur, específicamente del tramo que corresponde a la Nación. Hasta aquí Noticentro 1, CMI.